Vivimos en una sociedad donde el relativismo lo ha invadido todo. En esta sociedad, que es una sociedad, algunos llaman esto una sociedad líquida, que no tiene contenido. Algunos la llaman una sociedad light, como los productos light que uno puede conseguir en una dietética o en un almacén, una Coca-Cola sin azúcar, una manteca sin grasa, café sin cafeína, cerveza sin alcohol, productos light, y una sociedad light que no tiene valores, que no tiene contenidos, que está dominada por el relativismo. ¿Y qué es el relativismo? El relativismo es una filosofía que dice que no hay absolutos en el mundo, que todo es relativo, peligro. Y esto se va metiendo porque nosotros estamos insertos en esta sociedad. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que ser sal y luz en esta sociedad y que tenemos que procurar afectar a esta sociedad con el Evangelio y no que la sociedad nos afecte con sus valores a nosotros, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y el relativismo indica que no hay absoluto, que se contrapone totalmente a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es absoluta. Él dijo: cielo y tierra podrá pasar, mas mi palabra no pasará. Que se va a cumplir hasta cada punto y cada coma de la palabra. La palabra de Dios es absoluta. Yo estuve en algunas reuniones donde decían acerca de la palabra de Dios: bueno, esto es relativo, esto es absoluto. Para mí la palabra de Dios es absoluta. El reino de Dios es absoluto. Hemos recibido un reino inconmovible. Y dice la palabra de Dios que todas las cosas van a ser removidas, pero su reino va a permanecer por siempre. Un reino inconmovible. Jesús es absoluto. Único camino, única verdad. Nuestra vida es absoluto. Solo en Él tenemos redención de pecados. Solo en Él, en su sacrificio, en su sangre derramada, en la fe puesta en Él, dice la palabra de Dios que nosotros hemos recibido perdón de pecados por gracia, mediante la fe. Y la gracia del Padre es la persona de Cristo, absoluto. No hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. Cuando alguien te diga, bueno, es relativo, porque cada uno cree lo que quiere, yo tengo que decir: Dios es absoluto, y no moverme de lo que la palabra dice y lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo a nuestra vida, que nunca se contradice a la palabra. Lo que el Espíritu revela nunca se contradice a la palabra. El reino de Dios es absoluto, Jesús es absoluto, Dios es absoluto para nosotros. Padre eterno, que está sentado en el trono y que reina soberanamente sobre todas las cosas. Todo responde a Dios. El sol sigue saliendo y respondiendo al mandato del Padre. La luna sigue apareciendo, mi hermano, la creación sigue funcionando porque responde a Dios. El único que no responde a Dios voluntariamente es el ser humano. Somos nosotros y necesitamos en forma responsable y voluntaria dejar el relativismo de lado para volvernos a Dios
y rendirnos completamente a Él, entendiendo que el Evangelio es absoluto, que el Padre es absoluto, que Jesús es absoluta, que la palabra es absoluta, que no es relativo. En medio de una sociedad líquida, en medio de una sociedad light, en medio de una sociedad donde el relativismo lo invadió todo. Acuérdense que relativismo tiene que ver con que no hay absoluto. Y verdaderamente vivimos en una sociedad donde no hay absoluto. Dios no cambia. Dios es inmutable. Amén. En Él no hay mudanza ni sombra de variación alguna, es absoluto. En una sociedad donde todo cambia vertiginosamente y a pasos agigantados, todo cambia, Dios no cambia. Él es absoluto, Él es inmutable, en Él no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Su palabra no cambia, es su palabra. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará, no cambia. Dios no cambia. Nosotros tenemos que ser transformados y cambiar en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir mediante el arrepentimiento para caminar en forma absoluta bajo el gobierno del Señor. Toca decir amén. Amén. Porque es así. Bueno, yo digo, aquí hago una introducción sobre este tema, nada más. Cómo esto fue filtrando la vida de la iglesia. Hay un relativismo dentro de la misma iglesia. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la iglesia en el plano general. Hay un relativismo. Por ejemplo, hay un relativismo si me tengo que reunir o no me tengo que reunir. ¿No escucharon? Yo estoy bien con Dios. No necesito reunirme. Si estoy bien con Dios, miren mi hermano, no hay nada más opuesto a esto que lo que Dios dice. En Hebreos, el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Faltaría decir por mala costumbre. Dice que los primeros discípulos perseveraban juntos. Y a mí la palabra perseverar me indica algo que costaba y que requería cierto esfuerzo, pero estaban juntos porque era la voluntad de Dios. No es relativo reunirnos o no reunirnos, necesitamos estar juntos. Y más cuando el día del Señor está cerca. Pero este relativismo empieza a filtrar nuestro corazón y dando vuelta por ahí hay frases como esta: no hace falta estar reunidos. Miren, el lobo ataca cuando la oveja está fuera del redil. Y nunca nos vamos a ir fuera del redil de un momento para el otro. Alguien dijo en una oportunidad, si te fuiste de la iglesia, tal vez en algún momento, tal vez tenés que revisar por las dudas, no eras de la iglesia. Juan dice, estaban con nosotros, pero salieron, ¿por qué? ¿Por qué? No eran. Estaban, pero no eran. Disfrutaban de los cultos, ofrendaban, hacían un montón de cosas, pero no eran. Esto lo dice Juan, creo que fue en Primera de Juan, no recuerdo bien el texto. Pero no es relativo si nos tenemos que juntar o no. Necesitamos estar juntos, no dejando de congregarse. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan, perseveraban juntos. Seguramente habrá tiempos donde no vamos a poder estar juntos, como pasó con la iglesia primitiva, hasta la persecución. La iglesia en Jerusalén era una fiesta, pero llegó la persecución y llegó un momento donde no podían estar más juntos, fueron dispersados, porque la vida de ellos corría peligro y nació una iglesia subterránea, una iglesia que vivía bajo tierra. Yo me imagino que la iglesia primitiva, cuando comenzó la persecución, no podía celebrar lo que nosotros celebramos así masivamente.
Tal vez dos estaban en un lado, dos en otro lado, y buscaban la manera de identificarse. Había símbolos por los cuales ellos se identificaban. Por ejemplo, el pescadito era un símbolo. ¿Vieron el pescadito? Era un símbolo que ellos usaban para identificarse porque no podían darse a conocer, porque su vida corría peligro. ¿Y qué fiesta era cuando se podían reconocer y se encontraban? Yo me imagino, se abrazaban, se besaban. Seguramente, no sé, vendrán tiempos donde no podamos estar juntos como lo hacemos ahora, pero mientras podemos estar juntos, necesitamos estar juntos y que no sea relativo para nosotros. Dios habita, ¿a dónde? ¿En dónde? En la alabanza de su pueblo. Donde dos o tres reunidos están en mi nombre. ¿Vieron cómo se opone todo esto al relativismo? Hay un relativismo si la tengo que alabar o no tengo que alabar, si tengo que adorar, si tengo que levantar las manos, si tengo que expresarme. Hermano, hay un relativismo. Yo conocí gente, lo escuché y lo vi, que decían: miren, el culto al Señor no es tan importante. Lo más importante es la predicación de la palabra. Y llegaban, calculaban la hora, a la hora que terminaba el culto, la alabanza y la adoración, y llegaban a la hora de la administración de la palabra. ¿Por qué? Porque para ellos el culto era relativo. ¿Qué es más importante, el culto o la palabra? Es como respirar, ¿no? Inhalar y exhalar. No puedo solamente exhalar ni solamente inhalar. Es junto. Y el culto es lo que yo vengo a rendir a Dios, vengo a derramar mi corazón. No puede ser relativo el culto para mi vida. No puede ser relativo. Necesitamos vivir en un marco de alabanza y de adoración, solo en íntima comunión con Dios, en mi hogar y cuando estamos juntos. Yo quisiera ir un poco y meterme en este tema de cuando relativizamos nuestra comunión y nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, narra acerca de la iglesia que estaba en Antioquía. Hechos 13. Y dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y los cita para que no tengamos ninguna duda. Habla de Bernabé, habla de Simón, del que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Marcan esta palabra: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y le despidieron. En la iglesia de Antioquía había hombres que ministraban al Señor. Así dice la palabra. Ministraban al Señor. La palabra ministrar viene de ministerio, viene de servicio. ¿Y qué estaban haciendo? No sé qué hacían, pero dice que estaban ayunando y ministrando al Señor, entendiendo que el ministerio más importante era con Él, no es otro. El primer ministerio y el más importante es estar con Él. Y seguramente estaban ahí. Y nombra a aquellos que estaban, y estaba Saulo, seguramente derramando su corazón delante del Señor. No estaban relativizando el culto al Señor. No estaban relativizando si levantamos manos, si aplaudimos, si alzamos la voz. Estaban ministrando al Señor. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay una línea muy delgada entre cantar y alabar? Sí. Cantar, canta Pimpinela, canta Palito Ortega, canta. La iglesia alaba, la iglesia no canta.
¿Por qué? Porque para cantar yo necesito involucrar la voz y los sentimientos, el alma. Pero para alabar involucro mi espíritu. Mi espíritu. Y alabo a Dios no solamente con el alma, las emociones y los sentimientos y con palabras, sino mi espíritu. Por eso tu espíritu se conmueve y mi espíritu se conmueve cuando estamos delante de Él, no estamos cantando. La iglesia no canta corito, la iglesia alaba al Dios Todopoderoso. Amén. Da culto. Y esto estaban ministrando al Señor. Para ellos no era relativo la ministración al Señor, era el primer ministerio. La palabra ministrar, el ministerio de servicio, estaban sirviendo a Dios de una manera distinta a la que nosotros entendemos, no con un activismo religioso, sino derramando su vida. ¿Se acuerdan que hace un tiempito atrás en algunos encuentros usamos la palabra libación? ¿Se acuerdan? ¿Qué era libación? Era el derramamiento de líquido, en algunos casos, de algún líquido vino, sobre el altar o sobre el sacrificio. La vida de ellos estaba siendo derramada y ese es el marco ideal para que el Espíritu Santo hablara y dijera: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. Si queremos ver al Espíritu Santo ministrando en nuestra vida personal, es necesario ministrar al Señor personalmente. Si queremos ver al Espíritu Santo operando en nuestra familia, es necesario ministrar a Dios en nuestra familia. Y si queremos ver al Señor en medio nuestro, necesitamos que la iglesia ministre a Dios y no sea relativo. Hay un párrafo de la Escritura en Lucas capítulo 10, anotalo, no lo busques, pero es un relato muy conocido acerca de Marta y María, que Jesús iba a determinado lugar y se encuentra con una mujer que se llamaba Marta, que tenía una hermana María y que entró a la casa, y algunos comentaristas dicen que Marta y María eran hermanas de Lázaro, y que Jesús entró en esa casa. Y al entrar Jesús, dice que Marta comenzó a hacer un montón de quehaceres y estaba afanada y turbada. Y dice que María se sentó a los pies de Jesús y contemplaba. ¿Saben lo que significa? Una de las definiciones de la palabra contemplar significa estar con Él en el templo. Estar con Él, estar absorbido por Él. Vos y Él, yo y Él. Y dice que María se sentó a los pies de Jesús. Y que Marta habrá pensado, ¿qué le agarró a esta? Un delirio místico. Servir al Señor es lo que estoy haciendo yo, que estoy afanada, que estoy turbada, que estoy preparando la comida, que estoy yendo de aquí para allá. Y se quejó de María. Y el Señor le dijo: no te quejes, afanada y turbada está. María, ¿qué hizo? Escogió. O sea que esto es una elección. Estar a los pies del Señor personalmente, para mí, desactivar, desinstalar el relativismo acerca de este tema es una elección. María escogió, ella escogió estar a los pies del Señor. No se lo impuso el Señor, no se lo impuso Marta, no se lo impuso el contexto, sino que ella escogió. María escogió ¿la qué? La buena parte, le dice el Señor. Porque no es que se contrapone el servicio con el estar a los pies del Señor. Primero es lo primero, nuestro primer ministerio es estar con Él. Y si no estamos con Él, todo lo demás no sirve, mi hermano. No impacta a nadie, solo nos vamos a afanar y a cargar y a estar turbados. Lo primero es estar con Él. Yo me imagino a Marta, ¿qué le agarró a esta? ¿Qué le agarró a esta? Un día dijo alguien cuando convocamos a un encuentro de oración,
De paso digo, necesitamos orar juntos. Nada más que orar juntos. Y ministrar al Señor y estar a los pies del Señor. Dijo alguien, escuché a alguien que dijo, ¿qué orar? Hay que agarrar la pala más que orar. Yo no tengo duda de que hay que agarrar la pala. Y no tengo problema de agarrarla cuando hay que agarrarla. Pero qué visión miope espiritual. Necesitamos buscar el rostro del Señor. Escogió, fue una decisión. La buena parte, dice el Señor. Lo mejor, lo más importante, se sentó a contemplar, a estar con el Señor, a estar absorbida por Él, a escuchar al Señor. Yo podría decir algunas cosas más. Solo los que eran discípulos en el antiguo pacto se sentaban a los pies de alguien para escuchar, no les era permitido a las mujeres. O sea que Jesús permite que María se siente y ocupe un lugar como una discípula delante de un rabino. Por eso también Marta estaba totalmente escandalizada. ¿Qué se cree esta? Escogió. Hay que escoger. Hay que escoger, mi hermano, la buena parte, la que no te será quitada. ¿Quién te puede quitar tu comunión profunda e íntima con Dios? Nadie, ni el diablo, ni el mismo infierno. Nadie. Amén. Voy rápido. En Hechos capítulo 16, uno encuentra a Pablo y Silas en el calabozo de más adentro, en el calabozo más profundo. El calabozo de más adentro era donde iba el excremento y el orín del calabozo de los que estaban más arriba. Y allí estaban con cadenas en las manos y cadenas en los pies. Y dice la Escritura que a la medianoche comenzaron a ¿qué? Escogieron la buena parte. En vez de quejarse y de lamentarse, escogieron la buena parte, la parte que no les iba a ser quitada. Comenzaron a alabar y a bendecir a Dios con cánticos y con himnos. Lo dice la Escritura, Hechos 16. Y dice que el lugar donde ellos estaban tembló, se rompieron las cadenas y se cayeron las paredes y los presos quedaron libres. Nadie se fue, se convirtió en carcelero porque Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, los iba a matar. Estamos todos aquí. Si querés ver que las cadenas se rompan, si querés ver que los muros que se levantaron a tu alrededor se caen, hay que tomar la decisión de que esto no sea relativo para vos y para mí. Tiene que ser la decisión de escoger la buena parte, de estar delante del Señor y derramar nuestra vida, entendiendo que es nuestro primer y gran ministerio. Y así como en la cárcel donde estaban Pedro, Pablo y Silas, las paredes se cayeron, se van a caer, mi hermano, se van a caer las paredes que se levantan alrededor de tu corazón, de tu alma y que no dejan que la verdad de Dios penetre y traiga luz. Y se van a romper las cadenas de hábitos, de vicios, de conducta. Algunos dicen, no puedo cambiar. Claro que no podemos cambiar. Porque no es nuestra capacidad que nos hace cambiar, es cuando buscamos a Él. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante del Padre con gran alegría y con gran gozo. Es Él, es Él, es Él. Pero no solamente esto pasa en Hechos capítulo 16, en Segunda de Crónicas capítulo 20, el pueblo es amenazado por alguien que venía a la guerra contra ellos. Y dice que Josafat tuvo gran temor, convocó al pueblo, ayunaron y buscaron el rostro del Señor. ¿Qué hacemos? Tenemos miedo. Búsquenlo después, Segunda de Crónicas 20. Y Dios le dijo, vayan a la guerra, pero adelante de todos pongan a los que alaban a Dios. No a los que van con lanzas, no a los que van con ondas, ni van con cañones. No va a hacer falta que
tires ningún tiro ni dispares ninguna flecha, no va a hacer falta. Pone adelante los que alaban a Dios. Y dice la palabra que comenzaron a marchar contra el enemigo, y los que iban adelante, los levitas, comenzaron a cantar: glorificada al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y dice que el enemigo comenzó a confundirse y se mataron entre ellos. ¡Qué loco! Y el pueblo de Israel solo tuvo que recoger el botín. Cuando tomamos la decisión de que no sea relativo para nuestra vida, y en cualquier circunstancia tomamos la decisión de estar delante del Señor y adoptamos como estilo de vida rendir culto a Dios, el enemigo es confundido en tu vida y en mi vida. Es confundido, pierde autoridad sobre tu vida y sobre mi vida. Dios pelea por nosotros, no es nuestra capacidad, nuestra fuerza, no es nuestra virtud. Dios pelea por vos y pelea por mí. Amén. Pero es importante que yo estos principios espirituales estén claros en mi vida. Termino, Salmo 34. Todos conocemos este salmo. ¿Se acuerdan cómo empieza? Bendeciré en todo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. 3 o 4 cositas de este salmo y termino. Este salmo fue escrito por el rey David. Cuando fue perseguido por Saúl, Saúl quería matar a David. Y huyendo de Saúl, se metió en una cueva, la cueva de Adulán, y allí los habitantes de ese pueblo, que también lo andaban buscando, lo querían matar. Y dice que David se hizo pasar por loco. Y cuando vinieron a buscarlo, preguntaron por David. David se hizo el tonto, se hizo el loco. Dice la escritura que tenía baba en su barba y pasó. No por inteligencia de David. Era necesario preservar a David con vida. ¿Quién lo preservó? El Señor. Y en ese contexto, cuando es librado, creo que el rey era Equi, si no recuerdo mal. Cuando es librado, él escribe este Salmo 34, aun cuando su vida estaba corriendo peligro. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró ¿de cuántos temores? De todos. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró ¿de cuántas? Sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, y bueno, sigue el salmo, extraordinario salmo. Para David, ¿alguien dijo algo? No, es una alabanza. Una alabanza. Digo, para el rey David fue una adoración voluntaria, igual que la de María. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Es una adoración voluntaria. Bendecir al Señor en todo tiempo significa, a pesar de las situaciones que estoy viviendo, decido bendecir al Señor, decido alabar
a Dios. David tomó una determinación, igual que María, que escogió, tomó una determinación, no fue una cosa casual, se determinó a pesar de lo que estaba viviendo, se determinó a alabar y adorar a Dios en cualquier circunstancia. David tomó una determinación. Mi hermano, no son las circunstancias ni las emociones las que determinan si alabo a Dios o no alabo a Dios. Independiente de todos los temores, Dios sigue siendo Dios y sigue estando en el trono, y yo tengo que tomar esta decisión de bendecir al Señor en cuanto en todo tiempo. No son las situaciones difíciles, no son las emociones las que determinan esto, somos nosotros al escoger la buena parte. Amén. Fue una adoración constante, no se detuvo nunca. ¿Y cómo sabes eso? Porque dice en todo. Significa en tiempo de alegría y en tiempo de tristeza, en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez, en tiempo de salud y en tiempo de enfermedad. Significa en todo tiempo. Dios sigue siendo Dios para mi vida. Y en todo tiempo me determino, aunque las emociones y los sentimientos digan otra cosa, me determino a estar delante de Dios, me determino a estar en mi familia, en mi hogar, en mi casa. Y si no hay otro en tu casa más que vos, hacelo vos. Escogí un lugar de tu casa y parate o tirate y arrodillate, pero encontrate con Dios y establece la presencia de Dios en tu casa. Amén. Fue una adoración constante en todo tiempo. Eso no significa que los cristianos seamos inmunes al dolor. Algunos piensan que los cristianos somos inmunes al dolor, a la tristeza, a la angustia, a las dudas. No significa que seamos inmunes al dolor. El cristiano sabe que Dios está en control y que lo que permite en nuestra vida tiene un propósito. Él puede librarme de cualquier situación, pero también puede decidir no librarme y tratar conmigo en cualquier situación. Amén. Él puede librarme o no librarme, pero sí tiene un propósito de conformarme a la misma imagen del Señor Jesús. Amén. Santiago 1, versículos 2 y 3 dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¡Qué loco! ¿Cómo se puede tener no gozo? Sumo. Está hablando de algo que está por arriba de lo normal. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: den gracias por todo. Amén. El culto, la determinación, no depende de las circunstancias ni de las emociones, depende de vos y depende de mí. Avanzo rápido. Fue una alabanza y una adoración verbal. Se escuchó, mi hermano, se escuchó. No podemos estar delante del Señor, Dios, y estar. Hay momentos que sí. Yo tengo momentos delante del Señor donde no puedo emitir una palabra y me la paso llorando. Pero hay momentos donde puedo expresarme con total libertad y aún con nuevas lenguas, porque es un don que me relaciona directamente con Él. Fue una adoración verbal.
relativizamos si hay que alzar la voz o no, si hay que levantar las manos o no. Miren, es una alabanza y una adoración verbal. Dice, su alabanza estará de continuo en mí, en mi boca. Fue a nosotros, solamente a nosotros, que nos dio la capacidad de expresarnos. Algunos dicen, no, pero el loro habla también. No, el loro repite, no se expresa. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y nos expresamos de lo que hay dentro de nuestro corazón. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Entiendo que no era solo cantando y orando, sino también hablando bien de Dios cuando estaba delante de otros. Declarando que Dios es Dios. Cuando hablamos unos con otros, podemos alabar a Dios hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios todo el tiempo. Cuando estamos con otros, dice la palabra de Dios que toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a tener que dar cuenta el día del juicio. Y una palabra ociosa es una palabra no productiva para el reino. Y dice que toda palabra que salga de nuestra boca tiene que ser sazonada con sal, una palabra que sea para la necesaria edificación de aquel que me escucha. Era una alabanza verbal, en todo tiempo, en todo momento, siempre glorificando a Dios. Y para que esto pase es importante desinstalar no solamente el relativismo, sino también desinstalar la queja en nuestra vida. Amén. Santiago capítulo 3, versículo 10 dice, no puede de la misma fuente salir agua dulce. No se puede. ¿Qué está llenando tu corazón y mi corazón? ¿Cuál es la fuente de mi interior? De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Dijimos, fue una alabanza verbal. Es significativo que cuando uno va a Apocalipsis y habla acerca de la alabanza y de la adoración, describe la alabanza de los ángeles y de la iglesia en el cielo, que lo hacen a gran voz. ¿Qué vamos a hacer allá? Si esto no soy capaz de aquí, de alzar mi voz para honrar a Dios. Es significativo, dice acerca de la alabanza de los ángeles y de la iglesia, que lo hacían a gran voz, que era como el estruendo de muchas. Tremendo. Tenemos que hacernos oír en los cielos. Aquí abajo había una vieja alabanza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo. En la tierra se canta, pero tiene un impacto en los cielos. Lo último que digo era una adoración genuina, enfocada en la gloria de Dios y nada más. Él dice, en el Señor se gloriará mi alma. No me voy a gloriar, no me voy a gozar en nada más que en la persona del Señor. En el Señor se gloriará mi alma. Su alabanza era el reflejo de lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Admiración hacia Dios, amor, asombro por la grandeza de Dios, del Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. La palabra gloriarse significa jactarse, alardear. Él no se jactaba ni alardeaba, aunque David fue un precursor en la alabanza y en la adoración. Un adelantado.
Él, cuando recuperaron el arca, no la llevó ni al templo, la puso en el patio de su casa y puso ahí gente que alabara a Dios día y noche. Y en un momento, cuando recuperaron el arca, dice que él comienza a danzar de una manera extraordinaria, de alegría, de gozo, y la mujer le dice: ¿qué estás haciendo? Estás actuando como un loco. Y él le dice: haría mucho más de esto para honrar y exaltar a mi Dios. Amén. David no tenía nada en que jactarse fuera de Dios, ni nada en que alardear fuera de Dios. No hacía un despliegue de sus propias virtudes, sino de las virtudes de Dios. En el Señor se gloriará mi alma. Digo lo último: pocas cosas pueden ser tan desagradables como estar delante de una persona fanfarrosa o jactanciosa, ¿verdad? Cuando alguien es fanfarrón, es jactancioso, que todo el tiempo habla de lo que hace, de lo que es. David le daba toda la gloria a Dios. Solo Dios es digno de toda la gloria y de toda la honra y el honor. Él dice en Isaías 42:8: la gloria es mía y no la comparto con nadie. Necesitamos desinstalar de nosotros el relativismo de muchas cosas. Pero me interesaba hablar un poco sobre no relativizar el estar juntos y no relativizar el culto a Dios. Y recuperarlo en lo personal, recuperarlo en lo familiar y recuperarlo entre nosotros. Amén.